Es imposible hablar de lo que está pasando en Ucrania y no abordar el impacto económico, porque el precio del petróleo ha estado influenciado, como ustedes saben, por este conflicto, por esta guerra en Ucrania. Como pudimos ver al inicio del programa, Estados Unidos tomó medidas más fuertes, prohibió ya la importación de petróleo en su última sanción a Rusia. Pero mientras todo esto sucede, la nación norteamericana pues hace un acercamiento también con Venezuela para llegar a posibles acuerdos sobre el petróleo que se genera en este país, para profundizar en el tema, en vista de que ha generado, digamos, tantas reacciones polémicas. Tenemos con nosotros al economista y experto petrolero José Toro Hardy. Buenos días y gracias por acompañarnos, por su tiempo valiosísimo, y quisiera que nos hablara un poco acerca del efecto que tienen estas sanciones en Rusia, en Estados Unidos, y cuál es el provecho que pudiese sacarle Venezuela. Bienvenido. Bueno, buenos días en primer lugar. Mira, el problema para Rusia es muy severo. Yo creo que el señor Putin no se esperó nunca la resistencia que iba a encontrar en Ucrania. Tampoco se esperó nunca la resistencia unida, la reacción unida de toda Europa. Y probablemente tampoco se esperó lo que está ocurriendo en la OTAN, que era la organización militar más poderosa en la historia de la humanidad, parecía toda dormida y sin actuar. Pero de repente todos se pusieron de acuerdo y le han presentado un frente unido al señor Putin. Congelaron buena parte de sus reservas internacionales, le han sacado el sistema de SWIFT a los principales bancos de Rusia, con lo cual dificultan enormemente su comercio internacional, las transferencias, lo que pueda vender o lo que pueda comprar. Pero ahora se agrega algo que puede ser muy difícil para Rusia. Rusia es fundamentalmente un país petrolero. De hecho, es un país pobre, es un país subdesarrollado con un poderoso ejército. Pero su economía es muy limitada. El Producto Interno Bruto por habitante de Rusia es de aproximadamente $11.000. El de España es más o menos $30.000. O sea, casi la tercera parte del de España. Y él depende fundamentalmente de sus exportaciones petroleras. Y su principal comprador, o bueno, casi su más importante comprador de gas, es Europa y de petróleo también, aparte de China. Al limitarle a los Estados Unidos las compras de petróleo, ellos van a tener problemas. Y Europa, que depende tanto de ese petróleo y de ese gas, no pudo unirse a la medida. La escasez, el anuncio, la falta de petróleo como se deriva del conflicto, hace que el mundo esté buscando fuentes, porque los precios del petróleo se han desbordado, han crecido exageradamente y ha crecido enormemente los precios de la gasolina, y en particular en los Estados Unidos la gasolina está creciendo de una manera sin precedentes. ¿Qué está haciendo los Estados Unidos? Está volteando la mirada hacia aquellos países que puedan suplirle el petróleo que ya no le va a comprar a Rusia. Voltea la mirada hacia Venezuela, entre otros, porque históricamente Venezuela fue el principal suplidor de petróleo de los Estados Unidos. Pero el panorama en Venezuela es desalentador. La industria petrolera de Venezuela está en el suelo, no tiene capacidad de reacción. Si le levantaran las sanciones, pudiese aumentar algo la producción, pero no lo suficiente. Y por lo demás, hay otros problemas de otra naturaleza, que es lo que han llevado a la aplicación de esas sanciones. Vino, sin embargo, una misión del gobierno de los Estados Unidos a conversar con el gobierno de Venezuela, una misión que durante muchísimo tiempo no se ha producido. No se sabe exactamente qué trataron allí. Ahí había varios componentes. Por una parte, el lobby de una empresa petrolera importante de los Estados Unidos a que el gobierno de Venezuela le dé una gran cantidad de dinero, y esta empresa quiere que se levanten las sanciones para ella poder exportar más y cobrar su deuda. Pero por otro lado, también me da la impresión que vino como una advertencia por parte del gobierno de los Estados Unidos de Venezuela. Yo creo que fue algo así como decirles, mire, pongan en orden su casa y después podemos conversar. Y aunque eso no se ha dicho expresamente, lo que sí vimos es que esa misma tarde el presidente Maduro anunció al país que se reincorporaría a la mesa de negociaciones en México. A mí me parece que una cosa es consecuencia de la otra, porque las condiciones económicas de Venezuela son lamentables.
PDVSA había mudado todas sus oficinas de comercio internacional y las oficinas del gobierno en general a Moscú. Las cuentas de PDVSA y otras quedaron congeladas en esos bancos en Moscú. Si no están congeladas, están en bancos que fueron sacados del sistema SWIFT y no lo pueden movilizar. Por otro lado, yo creo que el presidente Maduro debe estar dándose cuenta de que ocurra lo que ocurra en el conflicto, Rusia ya no va a estar en condiciones de seguir apoyándolo. Rusia va a quedar muy debilitada desde el punto de vista económico y en todo sentido, y muy aislada. Rusia entra en una especie de autarquía. Entonces ya no va a estar en condiciones de brindarle el mismo apoyo que aspira el señor Maduro. En consecuencia, me da la impresión, perdón. Sí, disculpe la interrupción. ¿Qué tan factible es que en Venezuela se pueda reactivar la producción petrolera a los niveles que estaba antes? Y bueno, usted que es experto en la materia, hay un dicho que dice que el fin justifica los medios. ¿Usted considera que están dadas las condiciones para este acercamiento en medio del conflicto? Porque Canadá dice que ellos pudiesen resolver el suministro de petróleo en Estados Unidos y no Venezuela, que ha sido además aliada de Putin y lo ha hecho saber abiertamente. Bueno, vamos a la primera parte de la pregunta. ¿Puede Venezuela volver a lo que producía antes? No, no puede volver a lo que producía antes, al menos en el corto plazo. Cuando el presidente Maduro ganaba las elecciones, Venezuela producía 3.300.000 barriles diarios. Hoy debe estar en el orden de los 650.000 barriles diarios. Volver a lo anterior implica muchos años con altísimos niveles de inversión y eso no son factibles mientras esté dado el actual estado de cosas donde no hay seguridad jurídica. ¿Puede, sin embargo, Venezuela recuperar algo de su producción? Sí, en Venezuela hay un gran número de pozos petroleros cerrados por vandalismo, cerrados porque les robaron motores, porque les robaron equipos, porque no se han hecho las inversiones de mantenimiento. Si esos pozos se recuperan, en un plazo de un año la producción de Venezuela podría aumentar en unos 350, quizás hasta 400.000 barriles diarios, pero no más allá de eso. Y de ahí en adelante harían falta inversiones gigantescas para que se habrían que realizar a lo largo de unos 8 o 10 años para recuperar lo que antes producíamos. La segunda parte de la pregunta es si se justifica. ¿No me la puede repetir? Sí, el fin justifica los medios. Hay muchas críticas por parte de senadores estadounidenses quienes han dicho que no era necesario que Biden acudiera a Venezuela para buscar petróleo cuando hay otros países que están ofertando también el suministro de petróleo. Entonces, en este caso de la guerra, ¿el fin justifica los medios? No, yo no creo que el fin justifica los medios. Sobre todo que es que los medios no alcanzan para resolver el fin. Entonces, de ninguna manera eso podría funcionar. Pero lo que sí puede funcionar es las advertencias de que ustedes piensan que ya no vamos a poder contar con el apoyo del señor Putin, porque efectivamente ya no van a poder contar con él. En consecuencia, si ustedes quieren regresar a su posición que siempre tuvieron en Occidente, tienen que organizar su casa, tienen que volver a la democracia, tienen que convocar elecciones, y después que hagan todas esas cosas, en la medida en que ustedes van haciendo esas cosas, entonces pueden ir levantando sanciones. Eso es lo que pudiera hacer. Y a mí me da la impresión que el mensaje de alguna manera fue escuchado aquí, porque el presidente Maduro venía diciendo desde hace bastante tiempo que no se iba a sentar más en la mesa de negociaciones, que le habían puesto preso a uno de sus diplomáticos, etcétera. Pero el mismo día que después de la misión americana anunció que regresa a la mesa de negociaciones. Cualquier arreglo tendrá que venir a través de esa mesa de negociaciones y después entonces se podrá conversar en cómo restablecer en Venezuela las condiciones, la seguridad jurídica, las cosas que se requieren para poder traer las inversiones que permitan recuperar nuestra. Sí, me encantaría saber un poquito de la historia. Recordemos que bueno, Venezuela ha sido uno de los principales países exportadores de petróleo y la gente era profesional capaz, que avanzaba en sus cargos por meritocracia. Quisiera que nos hablara de cómo eso ha venido cambiando con el tiempo y en qué condiciones se encuentra actualmente la industria petrolera venezolana. Si vamos a volver a la historia, yo les voy a hablar de lo que era PDVSA antes de esta revolución. PDVSA estaba produciendo en 1998, estaba produciendo 3.300.000 barriles diarios. Era propietaria de 22 refinerías en el mundo, 8 en los Estados Unidos, 8 en Europa, 7 en los Estados Unidos, 3 en el Caribe, 6 en Venezuela. PDVSA era
era el principal abastecedor de petróleo externo de los Estados Unidos. PDVSA estaba considerado como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable de los mercados internacionales. Cada vez que ocurría uno de esos periódicos y recurrentes conflictos en el Medio Oriente, donde se veía amenazado el suministro de petróleo hacia los mercados internacionales, el mundo volteaba la mirada hacia Venezuela, y Venezuela siempre estuvo dispuesta a aumentar su producción siempre que pudo para resolver los problemas de los mercados. Y además se beneficiaba porque lograba aumentar su producción en momentos en que los precios estaban altos. Y Venezuela siempre fue neutral, porque nosotros no teníamos nada que ver con esa problemática histórico-religiosa característica del Medio Oriente. Nosotros no somos ni árabes, ni judíos, ni participamos de sus problemas. La primera vez que Venezuela se está involucrando en un conflicto que no le concierne es en esta ocasión entre Rusia y Ucrania. Eso no tiene nada que ver con nuestra historia, ni con nuestra cultura, ni con nuestra geografía, ni con nuestra lengua, ni siquiera con nuestra religión. De manera que es incomprensible que Venezuela se haya puesto a las primeras de cambio del lado de Rusia. Y eso lo está pagando Venezuela. Ahora, volviendo un poco a lo que era Venezuela, cuando el presidente Chávez gana las elecciones, Venezuela estaba produciendo, como dije, 3.300.000 barriles. Pero tenía adelantado un proceso de apertura petrolera, ya suscritos todos los contratos, que ya habían sido ratificados por el Congreso Nacional, que les había dado su bendición la Corte Suprema de Justicia, y que de haberse mantenido, hoy en día deberíamos estar produciendo en el orden de 5,5 millones a 6 millones de barriles. En ese momento teníamos un mercado asegurado, fundamentalmente en los Estados Unidos. En los Estados Unidos teníamos 7 grandes refinerías, teníamos oleoductos que atravesaban a los Estados Unidos de sur a norte, tenemos 36 terminales, teníamos 15.700 estaciones de servicio abanderadas con nuestra propia marca, y éramos capaces de llevar el petróleo desde el subsuelo venezolano hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas, yacimientos, pozos, oleoductos o aquí y allá, tanqueros y supertanqueros, refinerías. Teníamos una integración vertical perfecta, y eso fue destruido por esta administración venezolana. Hoy ya no contamos sino con 3 refinerías, ya hemos perdido la flota marina, ya no tenemos los oleoductos, y resulta que en vez de aliarnos con los Estados Unidos, que era donde un tanquero que sale de los puertos venezolanos en 3-4 días estaba frente a una de nuestras refinerías, estamos vendiendo un petróleo en China o en la India o del otro lado del mundo. Hemos destruido sin lógica ninguna lo que es el principal sector de la economía venezolana. Ahora, el petróleo sigue estando en el subsuelo. Con políticas racionales, con seguridad jurídica, con aplicación de leyes, con reconocimiento de contratos, con reconocimiento de deudas, Venezuela tiene el potencial de recuperar su industria petrolera a través de grandes inversiones, que por cierto ya no las podrá hacer el Estado, porque el Estado está quebrado. La posibilidad de recuperar la industria pasa por inversiones que pueden ser del orden de 25.000 millones de dólares por año, entre inversiones y gastos, me refiero, porque los gastos vienen de la propia operación, pero las inversiones de dinero fresco a lo largo de unos 8 años, y así podríamos recuperar lo que producíamos hace 20 años. Señor José, yo supongo que muchas personas recurren a usted para saber qué va a pasar con el país desde el punto de vista de la economía, producto de las relaciones con países como Estados Unidos. ¿Cree que se está generando una falsa expectativa con respecto a este acercamiento de Estados Unidos con Venezuela que se pudiese traducir en beneficios económicos para el país? Depende de lo que haga Venezuela. Venezuela puede producir, si se produce un acercamiento, pero real, entonces le irán quitando las sanciones poco a poco a Venezuela. Venezuela tiene un alto potencial de recuperación, pero solo habrá la recuperación si hay inversiones. Es el efecto multiplicador de las inversiones que puedan llegar al país las que serán capaces de recuperar a Venezuela, y yo diría que con un potencial rápido de recuperación. Pero si no hay confianza, no van a venir. Si no hay leyes, si no se respetan los contratos, si no hay seguridad jurídica, si no hay independencia de los poderes, esas inversiones no van a venir. Y desde luego, tampoco van a venir de Rusia. Rusia, después de este trauma por el que está pasando, por su invasión a Ucrania, va a quedar económicamente destruida. Esa ya no puede apoyar a nadie.
Y los chinos también padecen la inseguridad jurídica en Venezuela. Ellos podrán hacer inversiones puntuales, pero no son ellos los que van a venir a resolver nuestro problema. Nuestro problema lo tenemos que resolver los venezolanos poniendo en orden nuestra casa y volviendo a ser el país confiable y seguro que siempre habíamos sido. Ya para culminar, una última pregunta. Si usted pudiese agarrar uno de esos bolígrafos que tiene allí en el fondo y escribir un tiempo para la recuperación de Venezuela, de existir toda esa disposición que usted considera, ¿en cuánto tiempo Venezuela pudiese recuperarse en materia petrolera? Bueno, depende de cuál sea el monto de las inversiones. Si nosotros logramos invertir entre inversiones y gastos, destinar esos 25.000 millones de dólares por año, que antes mencioné, en unos 8 años nosotros podríamos volver a tener más de 3 millones de barriles de producción. No es rápido, el daño ha sido muy grande, sin embargo tenemos las reservas de petróleo en el subsuelo, sin embargo tenemos una infraestructura muy dañada pero recuperable y lo que necesitamos es capitales. Pero el Estado venezolano ya no está en condiciones de aportar esos capitales, de manera que tendrá que ser en manos del sector privado. Sí, estábamos conversando con José Toro Hardy, no sé si nos queda tiempo para continuar en la entrevista. Él es experto petrolero venezolano y estamos hablando, ya retomamos la conexión, estamos hablando sobre este acercamiento del gobierno de los Estados Unidos con Venezuela para acuerdos en materia petrolera. De la recuperación para el país, si existen todas las condiciones dadas, un tiempo de 8 años aproximadamente, es decir, que si eso se da, nuestros hijos pudiesen ver esos cambios en Venezuela. Quisiera que nos hablara un poco acerca de lo que siente usted en este momento, que es conocedor, que es experto de esta materia, cuando habla de Venezuela y de los alcances que hemos tenido en materia petrolera en Estados Unidos, se nos pone el corazón grandote, pero también cuando nos habla del deterioro que ha sufrido en estos últimos años, pues nos sentimos bien frustrados e impotentes en esta situación, porque hablar de Venezuela era hablar de su petróleo y de este alcance, ¿no? Y ahora saber que nuestra gente pasa tantas necesidades es verdaderamente frustrante. Quería saber, ya para finalizar la entrevista, cuál sería el análisis y qué tendría usted para compartir con nuestra audiencia que siente la expectativa, la fe de que en algún momento Venezuela pueda dar un cambio positivamente. En el corto plazo lo que siento es una frustración inmensa. Venezuela debería en este momento estar atravesando por el mayor boom económico de toda su historia. De haberse mantenido la apertura petrolera que se venía adelantando, hoy en día deberíamos estar produciendo cerca de, bueno, dije, entre 5 millones y medio y 6 millones de barriles diarios, cuando menos. Si ese petróleo se estuviese vendiendo a $100 el barril, como parece estarse vendiendo en esta crisis, y si para producir ese petróleo no necesitas importar condensados de Irán, como estamos haciendo, porque lo producían antes nuestros propios yacimientos, bueno, la cantidad de dinero que tendría Venezuela sería impresionante. Deberíamos estar en este momento disponiendo de los recursos para transformarnos de manera definitiva en un país desarrollado y resolver todos los problemas sociales que tiene Venezuela en un plazo muy corto. Pero ¿qué estamos viendo? Que destruimos nuestra principal riqueza, destruimos nuestra industria petrolera. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que un país que disponía de todos los mecanismos, disponía de la gente, disponía de un personal petrolero súper capacitado que había llegado a dirigir la industria petrolera por vías de la meritocracia, pero que fueron despedidos y ya no los tenemos que recuperarlos. Pero lo que yo más siento es la esperanza de que seamos capaces de retomar el país que antes fuimos, que ya con estas barbaridades que están ocurriendo se agoten las locuras y podamos volver a la racionalidad. Yo creo que estamos en tiempos de cambio. Yo creo que la guerra, la invasión de Rusia a Kuwait está cambiando el mundo. Vimos cómo se unió Europa, vimos cómo el país, el mundo entero está reaccionando, y yo creo que nosotros también vamos a tener que reaccionar. Porque esas alianzas que tenemos con Rusia hay que entender que ya no son factibles. Rusia, pase lo que pase, queda económicamente destruida. Así es, el mundo se ha unido definitivamente para condenar esta invasión de Rusia a Ucrania. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por su tiempo valioso y por sus conocimientos, experto en materia petrolera. Gracias.